Ecuador se encuentra atravesando por uno de sus peores momentos, carcomido por la corrupción, la narcopolítica, una justicia oscura y el acecho del crimen organizado. Pero no puede seguir mordiéndose la cola. Desde el retorno a la democracia con el boom petrolero de los 70, se viene hablando del desarrollo, de transformar a la nación. Sin embargo, lo que se observa es que las élites políticas han trabajado en función de que nada cambie y la sociedad toda convive con ese lastre. Lenin. Fernando, Samantha, ¿es posible salir de ese círculo? Lo vamos a conversar con Lolo Echeverría, analista político. Lolo, muy buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un saludo también para los televidentes. Ante la evidencia de la desinstitucionalización del país, que viene desde hace tiempo, pero que hoy enrostra sus miserias a la sociedad, ¿qué proceso válido es el que se debe implementar para recuperarla, para volver a levantar a las instituciones? El proceso válido es la recuperación de los partidos políticos, Lenin. No podemos olvidar que de los partidos políticos proviene todo lo que estamos viviendo. Nos escandalizan jueces dedicados a servir al narcotráfico, a sus partidos, a la corrupción. Pero no podemos olvidar que todos vienen de los partidos políticos. Los partidos políticos ponen alcaldes, prefectos, legisladores, funcionarios, son los que dirigen las instituciones. La verdad, Lenin, es que el país está controlado por un triunvirato, los dos partidos grandes y el partido de gobierno. El último estudio de Barómetro Latino señala que son las Fuerzas Armadas la institución con más credibilidad y apenas superan el 60% en un contexto de inseguridad. Abajo en la tabla, pues la Asamblea Nacional, la Justicia, el Poder Ejecutivo y cerrando ese ranking con poco más de un 10%, las instituciones, las organizaciones políticas, los partidos que señalabas, Lolo, y tomando en cuenta que esto responde a un proceso de caída libre, ¿qué cambios son necesarios para despertar una expectativa transformadora? ¿Cómo cambiamos a los partidos? Desde hace mucho tiempo es indispensable un cambio del Código de la Democracia para rescatar a los partidos políticos. Eso lo saben todos, está en evidencia. El problema es que quienes deben hacer ese cambio son los mismos que se benefician de la situación actual y por lo tanto no quieren cambiar. Hay que rescatar a los partidos políticos estableciendo la obligación de tener afiliados, de tener militancia, de tener ideas, de tener disciplina, de generar líderes nuevos para que la patria se vaya reconstituyendo, para tener gente honrada, gente decente, gente capaz en las instituciones para iniciar el rescate del Estado, Lenin. Las revelaciones de los casos Metástasis y Purga despiertan a un país que se confiesa conocedor de 1001 trafacías, pero al mismo tiempo evidencia a ese país acostumbrado a convivir con estos actos non santos, con un país adecuado de cierto modo a esas instancias, a sufrirlas. ¿Cómo se contraría esa realidad? Porque cuando se dice, vamos a cambiar los concursos, vamos a cambiar las leyes, y quizás con alguna excepción, resulta pues que al final nada cambia. Nada cambia porque todos los cambios que se proponen son gatopardistas. Es decir, cambiar algo para que todo siga igual. Lo que hay que cambiar es profundamente la institucionalidad. Y eso se cambia no con leyes, se cambia con personas honradas. En este momento, Lenin, las personas honradas no tienen cabida en las instituciones del Estado. Están todos cooptados y ha habido una compraventa de cargos, de partidos, de candidaturas. En esas condiciones es imposible la regeneración. No puede haber posibilidades de recuperar el Estado y sus funciones con 280 partidos políticos. Hay que reducir a 4 partidos. Peor todavía si en la práctica sabemos que son 3 personas las que deciden
las leyes que se aprueban o se rechazan en la Asamblea, y son 3 personas las que ponen a los titulares de las instituciones y todas las autoridades que manejan el Estado ecuatoriano. Y ya que hablamos de cambios, tiene que cambiar también la gente, tienen que cambiar las bases, tiene que cambiar esa sociedad no representada por los líderes políticos ni por algunos servidores públicos corruptos. Sí tiene que cambiar todo, por supuesto, incluyendo el ciudadano. El ciudadano tiene que asumir también responsabilidades. La academia, los gremios, los sindicatos, todos tenemos que asumir responsabilidades. Y también tenemos que cambiar los valores a través de la educación. Es evidente que la sociedad ha perdido valores. Es evidente que muchas veces tomamos como modelos a los corruptos simplemente porque aparentemente tienen éxito, porque se enriquecen. Eso es fatal, eso es un estado terminal en cualquier sociedad. Así que también tenemos nosotros la responsabilidad. Entiendo que las élites pues deben transformarse. Lo que no entiendo, Lolo, y si nos ayuda a entenderlo de una mejor manera, se lo vamos a agradecer, es cómo en medio de este proceso de descomposición que ha tomado algunos años, los gremios, los sindicatos, la academia, los profesionales, se mantuvieron impávidos, viendo cómo la corrupción iba ganando espacio, viendo cómo los corruptos atropellaban a los decentes y dejando pues que finalmente se apoderen de las instituciones y del Estado en su conjunto. ¿Qué pasó allí? Sucede que cuando la gente honrada no tiene cabida en las instituciones, prefiere retirarse, prefiere no acercarse. Pero también hay otro fenómeno que es fatal para una sociedad, y es la renuncia de las élites. Las élites se han conformado con un modo práctico de actuar que consiste en simplemente esperar a saber con quién hay que entenderse. Eso es lo que ha hecho que las élites dejen de influir. Y las élites son las que más influyen porque no solamente influyen en la política, influyen también en el mundo laboral, influyen en el mundo de la economía, influyen en la educación, en todos los sitios donde está también la empresa privada, los sindicatos, la academia. De manera que cuando las élites renuncian a ser protagonistas del cambio, ocurre lo que estamos viviendo. En múltiples ocasiones se ha dicho que hay que presionar a la clase política para que forme cuadros que estén a la altura de las expectativas, de los retos, de las necesidades pues, que tiene la nación. ¿Y a quién le compete ese rol, ese pedido, esa presión, esa exigencia? Decir la sociedad, Lolo, es etéreo. Entonces, ¿quién se hace cargo de esta misión que ya no se puede pues, postergar por más tiempo? Bueno, cuando decimos que los políticos han fracasado, que nos han fallado, lo que estamos diciendo es que están poniendo gente mala en las instituciones y esto ha provocado corrupción y finalmente ha provocado que ingrese el narcotráfico en las instituciones. De manera que la responsabilidad más importante es la de los políticos. Ahora, ¿quién va a cambiar a los políticos? En primer lugar, los mismos políticos. Si alguno queda todavía decente, si alguno queda con afán de recuperar la institucionalidad, entonces los mismos políticos, los decentes. En segundo lugar, los líderes de la sociedad, es decir, las élites. Para eso están en puestos de mando, para eso están en puestos de influencia, para generar ese cambio necesario de las personas, para exigir honradez y capacidad en los funcionarios que dirigen las instituciones. Y por último, la sociedad entera, cada ciudadano que no acepte ningún grado de corrupción, ni el más mínimo, aunque sea el saltarse la fila para llegar primero. Nada, ningún caso de corrupción tiene que aceptar, porque si no hay una sanción moral a la corrupción, jamás la podremos derrotar, Lenin. ¿Y las élites
estos liderazgos sociales, Lolo, ¿existen realmente? ¿Hay alguien que tenga una visión de país o simplemente estamos ante grupos, ante cierta dirigencia que termina siendo rehén, víctima de la política y de sus visiones chatas? Bueno, me parece a mí que las élites han sucumbido a esta practicidad que señalaba por el hecho de que afrontan serios peligros, los peligros de los propios políticos que son amenazados o castigados a través de los jueces que están asumando. Hay venganzas, hay castigos, a través también del narcotráfico que amenaza, que impide el trabajo, que constituye un estorbo y en muchos casos y de hace algún tiempo, las élites han creído que es más importante y que sobrevive mejor dedicándose a lo suyo y olvidándose de lo público, dedicándose a lo privado. Pero esto ha llevado a que la sociedad caiga en una anomia, a que parezca que no hay nadie que dirija el país, que todo es caótico. Por eso hay que recuperar a las élites y recordarles que tienen también liderazgo, aunque no hayan participado en elecciones. Esas razones para la no intervención de los líderes sociales no han cambiado. Entonces, ¿cómo lograr que dejen de ser reactivos, que dejen de lado los pliegos de peticiones y que asuman ese rol más activo que la sociedad necesita? Porque ya no es suficiente el esconderse, porque ya no es suficiente el dedicarse a las cosas prácticas, porque es una responsabilidad de todos el recuperar el Estado ecuatoriano, las funciones, el recuperar la educación, los valores. Es obligación de absolutamente todos y nadie puede ya sustraerse, porque de lo contrario el país entra en el caos y entonces terminaremos como un Estado fallido. Y estamos pues bastante cerca de ello. Yo le quiero agradecer a Lolo Echeverría, analista político, por acompañarnos en la mañana de hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny.